Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer capítulo de nuestra quinta temporada. Imagínense lo grande que estamos, ya llevamos 5 temporadas con esta, ¿no? Como siempre, de los estudios de Cielos de un Elefante. Y tenemos un invitado que también andábamos buscando hace mucho tiempo, que es nuestro abogado, ¿ya? A Tomás Valenzuela, lo tengo aquí al lado, ¿ya? Abogado, especialista en Derecho Civil. No me equivoqué en tu presentación, ¿ya? Así que muchas gracias por venir, Tomás, por tu tiempo. Y te tenemos hartas preguntas en relación a eso, ¿ah? Así que para que lo vamos conversando. Así que gracias por tu espacio, por el tiempo, por todo lo que nos va a dar, Tomás. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Antes de empezar un poco, porque siempre al ser nuestro primer abogado, para que la gente sepa, tenemos estudiantes que a veces ven, contémosle un poquito qué es esto de estudiar leyes, porque tiene varias opciones, para que la gente sepa lo que hace un abogado, porque hay como algunos prejuicios en relación a los roles, para que la gente un poco se contextualice. Ah, Cuéntame, ¿cómo se desempeña un abogado? Bueno, lo primero es que en realidad estudiamos derecho, más Ese, que leyes, porque estudiar leyes es bastante básico. ujú, Nosotros estudiamos derechos, principios, doctrina, también estudiamos jurisprudencia, ujú, y desde ese punto de vista el derecho tiene un montón de áreas hoy en día, más hoy en día con temas tecnológicos que van desde el punto de vista del área de derecho público, como por ejemplo administrativo, derecho penal, que también es sector de derecho público, mira, interés social, derecho privado, derecho económico y derecho minero y un sinfín. Y hoy en día también tenemos contabilizado lo que son los derechos de las nuevas tecnologías de las también. nuevas tecnologías. Es decir, ¿Ya? muy amplio. Es muy amplio. Eh, ¿Ya? y un chiquillo que quiere estudiar justamente tu carrera, ¿sale como con una visión genérica y tiene que especializarse? ¿Cómo funciona eso, Tomás? Efectivamente, uno estudia un plan común Ujú. de derecho y luego uno se va especializando, es igual que un maestro chasquilla. Un Ya, abogado no puede hacer de todas las áreas porque exacto. realmente no tiene el conocimiento para, obviamente, llevar a cabo todas esas tareas, y de ahí que uno, lo recomendable es siempre especializarse en algún rubro, en alguna especialidad dentro del derecho. Ujú. ¿Ya? Generalmente la gente tiene por objeto mirar que el derecho solamente implica derecho penal, las partes genéricas, y no así hoy en día. Por ejemplo, está el compliance en materia de empresas, que uno se puede especializar con nichos en materia de derecho y que son bastante rentables, sin Perfecto. perjuicio que hoy en día, obviamente, como en todas las carreras, está lleno de profesionales también. Sí, 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 ese es un gran tema. Nosotros hacemos clases y Sí. sabemos que estamos viviendo esa problemática. Y esto de derecho civil, ¿qué ¿Mm? es el derecho En civil? realidad el derecho privado, Ujú. lo que regula la propiedad, materia sucesoria, materia de derecho de familia, sin perjuicio que hay una discusión respecto al derecho de familia que debería ser de orden público más que de orden privado, materia de responsabilidad, y todo lo que es más bien el vínculo entre una persona, ¿no es cierto?, que tiene respecto a la propiedad y a las relaciones entre particulares. Perfecto, perfecto. Te tengo hartas preguntas porque Súper. empecé a ver un poco ahí las problemáticas, así que te vamos a estrujar, ya No, vamos, está bien. vamos a hacerte harto. Vamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades legales que tiene la población en general, Tomás? ¿Ya? Si uno pudiera así como generalizar, ¿ya? Esto lo ve el ciudadano a pie también. Entonces, ¿cuáles son esas mayores vulnerabilidades que nosotros tenemos? Yo te diría que, por mi experiencia, Ujú. la principal vulnerabilidad que tiene la población es que justamente firma y celebra contratos sin saber lo que está celebrando. Y ahí tenemos la primera gran problemática, Ujú. que en realidad es bastante, desde el punto de vista del abogado, es bastante rentable, que justamente la población celebra contratos sin saber la gente lo que está firmando. En Perfecto. eso omite, por ejemplo, lo que es la letra chica, a veces, ¿no es cierto?, acepta cosas sin saber, y esto obviamente que genera un perjuicio. Primero porque no sabe y no entiende lo que está celebrando, las obligaciones que impone el contrato, y Claro. fíjate tú que dentro del Código Civil se establece que el contrato es ley para las partes contratantes. Por lo tanto, cuando uno celebra un contrato, las obligaciones que emanan de ese contrato son de carácter vinculante, obligatoria para quienes celebran el contrato. Por lo tanto, muchas veces, si tiene cláusula abusiva, obviamente que eso genera un perjuicio. A modo de ejemplo, ponte tú Mm. un crédito. Ya yo adquiero un crédito de consumo por X cantidad de dinero, y resulta que tiene intereses que van más allá del máximo convencional. Ahí eventualmente habría una cláusula abusiva, y Sí. desde ese punto de vista uno podría anunciarlo ante la Comisión de Mercado Financiero, o bien incluso ante la ley de protección al consumidor, por ejemplo. Mm. Y la gente, si cometemos ese error, entonces. O sea, mi principal recomendación es obviamente que cuando uno va a celebrar un contrato, tiene que leer completamente el contrato. Si no entiende lo que está leyendo, mi mayor recomendación es que se asesore
con familiares, pero tener cabalidad el contrato. Los contratos efectivamente muchas veces tienen letras chicas y de ahí que es tan importante comprender todas las obligaciones que van en un contrato. Imagínate que lo mismo respecto de un crédito. Si tú no Sí, pagas las cuotas, se puede aplicar eventualmente la cláusula de aceleración y eso significa que tienes que pagar todo, todo el crédito en una sola cuota, ¿ya? Ante el incumplimiento. Y eso obviamente que la gente no lo sabe, y por eso hay que asesorarse bien y hay que ser también responsable, porque uno no solamente tiene derechos, también tiene obligaciones. claro. Esa es como la primera gran vulnerabilidad que yo veo desde el punto de vista de la población. La segunda vulnerabilidad es acerca de la proliferación de lo que son los delitos o estafas por Internet, que han ido Sí, proliferando. no, de manera así como exponencial. Sí, y desde ese punto de vista, fíjate tú, Rodrigo, que existen obviamente un estatuto y leyes de delitos informáticos que muchas veces la gente no sabe qué hacer con estos delitos y mi recomendación siempre es denunciar estos delitos porque el órgano persecutor, que en este caso es el Ministerio Público, tiene que en este caso investigar. Ese es como lo segundo gran Si yo no problemática. denuncio, Tomás, no se hace, no se cursa esta investigación. Efectivamente, no se cursa la investigación y por lo tanto desde ese punto de vista nadie va a indagar respecto a los Mm, responsables y el perjuicio que uno le genera, ¿ya? Y por eso siempre es recomendable hacer esta denuncia, sea ante el Ministerio Público, sea ante Carabineros de Chile o sea ante la Policía de Investigaciones, pero denunciar. Porque esa es la perfecto, única forma de que el órgano persecutor, que en este caso va a ser el Ministerio Público, va a investigar y eventualmente puede llegar a un buen paradero. No perfecto. siempre llega a un buen paradero, pero esa es la idea, Pero se sienta el precedente. efectivamente. Mm. Serían como esos dos grandes temáticas que tú sientes. Y lo otro que yo agregaría, que hoy en día yo lo estoy viendo en la población, fíjate tú que desde el punto de vista de lo que es el comercio ilegal o más bien el comercio informal, que es una necesidad muchas veces y la Mm, gente a veces lo ignora, ¿ya? He visto que ello ha dado pie para que se hagan abusos que ellos no denuncian para poder mantener el trabajo. Y desde mm, ese punto de vista sí, yo creo que ahí hay un gran problema desde el punto de vista legal y desde el punto de vista cómo la sociedad se hace cargo de ese problema, porque no es que la persona, en todos los casos, por ejemplo, un vendedor ambulante lo haga porque quiera hacerlo, sino porque exacto, realmente tiene la necesidad lo y para necesito. poder conservarlo muchas veces es objeto de mafias, de pagar, ¿no es cierto?, ciertas dadativas, etcétera. Sí, no, sí, se ha hablado bastante, ¿ya? Es decir, con los casos de May y un montón de otros casos así que, Efectivamente. claro, se ve como el espacio más pequeño, pero no se visualiza lo que estás planteando tú ahí desde esa mirada. Eso sin perjuicio obviamente de la delincuencia, que es otro, harina de otro costal, Claro, claro, que es como lo perfecto. más latente que tiene la persona, pero en realidad creo yo que la problemática máxima desde el punto de vista de la mirada civil es desde el tema de la celebración de contratos sin entender lo que realmente se está celebrando. Sí, no, coincido contigo, porque en realidad uno no tiene esa precaución que tú estás describiendo y llega y firma nomás, así como ya, ok, démosle, lo necesito, eh, vamos, ¿ya? Y no tiene ese pequeño detalle. Es muy bueno ese consejo que tú estás dando, ¿ah? Porque en realidad la gente lo va requiriendo. Sí. Entonces ya tenemos esos tres, ¿eh? La idea es que la gente, atentos ahí, porque eso nos va a servir mucho para tenerlo ahí como puntual. Vamos con una segunda pregunta nomás. ¿Qué protección legal tienen las personas que son violentadas por asalto o robo en sus casas, en la calle? Porque es algo que además está así en su pleno apogeo, ¿ya? ¿Cómo me protejo ante eso? Si puedo yo, me quieren quitar mi auto, agarrar el tipo, sacar un fierro que tengo, agarrar los fierrazos, entro a mi casa, le tiro un balazo, porque ahí hay muchas discusiones, información cruzada, Sí, si nos ahí puedes aclarar eso. hay que como que distinguir un poco, separar las aguas, Mm, porque una cosa es la legítima defensa, ujú, ya que está amparada, obviamente, como un derecho que tiene la persona para poder defenderse, en este caso tiene que ser estrictamente proporcional, obviamente, a, en este caso, el ejercicio de la fuerza que se está aplicando por el otro lado. Sin ¿Tiene perjuicio que de ello, ser siempre así? tiene que, ojalá, ser proporcional. Sin perjuicio de ello, y aquí en el tema uno generalmente no Mm, recomienda la legítima defensa, porque obviamente que puede ocasionar un perjuicio que incluso puede mm. ser como resultado la muerte. Y desde ese punto de vista, sí tiendo a no hablar mucho de la legítima defensa, Mm. porque en realidad las cosas se recuperan, pero la vida no se recupera, ni tampoco de una gran lesión, tampoco uno puede eventualmente no recuperarse. Y desde ese punto de vista hay que como tener un poco de precaución en ese No sentido, vale la pena, no vale la pena. Sí, dependiendo, eh, pero creo yo que no vale la pena. sí. Y desde el punto de vista de la mejor forma de poder protegerse, de mi modo de vista, es a través de la prevención. Lo mejor siempre es poder prevenir y extremar las medidas para prevenir, en este caso, lo que son los hurtos o robos, ya propiamente tales. Y desde el punto de vista cuando ya se cometen estos hurtos y robos propiamente tales,
sí existe un estatuto de protección. En primer lugar, uno tiene que denunciar. Eso es lo primero que lo dije antes, Sí. hay que denunciar, porque fíjate tú que si tú no denuncias, primero el órgano no va, en este caso el Ministerio Público, no va a investigar. Segundo, desde el punto de vista del catastro que mantiene, en este caso, lo que es el Departamento de Prevención del Delito, etcétera, no está actualizado debidamente y con información fidedigna. Y eso implica que para efectuar, en este caso, medidas de prevención del delito, no se puedan aplicar adecuadamente porque justamente Claro. no existe un catastro real de las denuncias efectivamente por hurtos, robos, etcétera. Por eso siempre la recomendación es denunciar. La gente generalmente no denuncia, lo que implica recurrir a la carabineros, a una comisaría, a la policía de investigación, el tiempo que uno se demora Sí. cuando a veces uno dice, chuta, y en verdad voy a tener algún resultado, pero el resultado está en que eso puede significar para el catastro, ¿ya?, que haya efectivamente una información fidedigna para aplicar leyes y aplicar programas de prevención del delito. Eso por una parte. Eso lo quería destacar, porque en realidad a todos los que nos ha pasado sentimos que es como un trámite medio engorroso, tú decís, ¿y esto qué impacto tiene en mí? Ya creo que lo que tú dices es como nuclear, ¿eh? Porque no estoy pensando solo en mi situación, sino que estoy viendo como en un futuro. Efectivamente, y al final, fíjate tú que lo que es el hurto, el robo, estos delitos o esta clase de delitos, constituyen delitos que son de orden público, miran interés social por sobre interés particular, por lo tanto el Ministerio Público igualmente está obligado a investigar, independientemente que llegue a un resultado efectivo y correcto o no. Independientemente de eso, tiene que investigar porque en realidad mira el interés público. Ahora, ¿sirve? Porque eventualmente pueden adoptarse también ciertas medidas. ¿Qué medidas? Por ejemplo, imagínate que podrían adoptarse medidas como prohibición de que el autor se acerque a la víctima, ¿no es cierto? Y otras medidas que son de carácter cautelar. Eso por una parte. La otra arista es que obviamente desde el punto de vista de tener la información fidedigna para otorgar estas políticas públicas que puedan prevenir el delito y siempre, como digo, uno puede llegar a un buen puerto. Lo importante es denunciar, porque si uno no denuncia, al final uno queda, uno no cree en la justicia y ese es el peor efecto, y uno siempre tiene que creer en la justicia. Por lo menos nosotros los abogados creemos que siempre hay final del camino hay justicia. Entonces, la clave sería la denuncia, independiente de la condición. Y además, obviamente, que extremar las medidas siempre y tener cuidado, porque uno nunca está ajeno a esta clase de delitos. No, evidentemente. Y en el caso que haya una agresión a la persona y cambia la figura, porque yo puedo entrar, si alguien entró a robar a mi casa, me llevó el celular, el computador. Pues ahí está lo que te digo, la legítima defensa desde el punto de vista que uno podría... Lo que tú ¿no me es cierto? decías, claro. Sí. Y lo otro también, ojo, que también está el delito por flagrancia, que también no hablo mucho de ello porque hay que tener cuidado, que si uno pilla o detecta una persona cometiendo un delito en flagrancia, está facultado, ¿no es cierto?, la persona para poder detener a esta persona. Cosa es detener, pero muchas veces la gente, el fervor produce que le genere lesiones, obviamente, y ahí pasa uno finalmente a ser también autor de delito de lesión. Entonces, desde ese punto de vista hay que tener mucho cuidado y por eso hay que recomendar que sea siempre carabineros, policía de investigaciones quien ejerza, en este caso, las medidas y los medios para poder, en este caso, pesquisar a la persona que cometió un delito. Perfecto, queda muy claro el concepto. Qué bueno que lo dijiste, porque en realidad yo creo que el sentir de la gente es que denuncia y no pasa absolutamente nada, y no se veía con esa connotación social que tú lo estás diciendo, Tomás, que resulta nuclear, tener como esa actualización bajo ese proceso, ¿no? La gente que delinque en ese caso depende de los montos, también las penas van vinculadas a eso, ¿cierto? Sí, también va vinculado si, por ejemplo, un hurto va a tener pena inferior, obviamente, que si es un robo, ¿no es cierto?, con intimidación. Entonces todo depende, obviamente, de las circunstancias con las cuales se está, en este caso, tipificando la figura del delito. Perfecto. Todo eso tiene que estar ahí como declarado. Súper. Vamos con una tercera pregunta. ¿Qué ocurre legalmente si alguien se apodera de una propiedad, ¿ya?, o deja de cancelar el arriendo, esas famosas tomas, ¿ya? Yo tengo, me compré un departamentito porque quiero invertir en esto y mi arrendatario me salió ya como la carabina, como decía mi abuela. ¿Qué pasa ahí? ¿Tengo algún respaldo? ¿Tengo alguna protección? ¿Algo que me ayude? Fíjate tú, Rodrigo, que en materia de propiedad o de delitos vinculados a la propiedad ha ido evolucionando
un montón desde post-estallido, post-pandemia, Ajá. a lo que ha sido hoy día. Fíjate tú que aquí hay que separar también nuevamente aguas. Hay dos cosas distintas. Una cosa es el no pago de rentas por el contrato de arriendo, donde hay un vínculo contractual previo, y Claro, otra cosa distinta en el tema o materia de la toma de de las una tomas. casa donde no hay un vínculo previo, y ahí lo que se configura un delito de usurpación. Desde el punto de vista, fíjate tú que del arriendo, por el no pago de rentas, hoy en día está la ley que se promulgó durante la pandemia o post pandemia en el gobierno Piñera, que es la ley Devuélveme mi casa. Esto implica que si uno no ha pagado, ¿no es cierto?, las rentas de, en este caso, el contrato de arriendo por parte del arrendatario, o bien hay, en este caso, una destrucción respecto a la propiedad por parte del arrendatario, faculta, en este caso, el arrendador para exigir a través de un juicio express la devolución, obviamente, del inmueble. Que en este es un Mm, juicio express que se tramita sí. entre 10, 15 días, en el cual el juez puede ordenar si efectivamente se acredita el no pago, por ejemplo, las rentas por parte del arrendatario, de inmediatamente el desalojo del inmueble por parte del arrendatario. Siempre y cuando existe un contrato Siempre formal, cuando ¿cierto? esté el contrato previo. Pero aquí una característica, fíjate tú que el contrato de arriendo por regla general es consensual, se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Entonces mi recomendación es siempre que los contratos de arriendo consten por escrito, porque justamente va a ser el medio probatorio, el documento en sí, para poder acreditarlo ante el tribunal. Si es Perfecto. consensual, es la palabra de Juanito Pérez versus la palabra de Juanita Rosa, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Y ahí está justamente que ojalá siempre conste por escrito, porque es el medio legal idóneo para poder acreditar, en este caso, el contrato. Sí. Eso desde el punto de vista de cuando hay un vínculo previo. Cuando no hay vínculo previo, por ejemplo, Rodrigo, si tú te vas de vacaciones, vuelves de vacaciones y resulta que la casa se encuentra ocupada, Exacto. no ocupa, es legal. En ese caso, fíjate tú que hasta antes de lo que es la pandemia, existía el delito de usurpación, que solamente tenía como pena las multas, desde el punto de vista del ámbito penal. Multas, por lo tanto, proliferó Sí. ya este negocio, porque finalmente fue un negocio de la ocupación de inmuebles de manera ilegal. Sí. Ello dio necesidad, obviamente, a que se cambiara la ley, y hoy en día la nueva ley de usurpación establece penas que incluso son privativas de libertad. Y además estableció que un delito contempla un delito que es de carácter permanente como el secuestro, por lo tanto el juez puede ordenar el desalojo en cualquier momento. Por eso han habido también tantos desalojos que uno ha visto este último tiempo. Sí. Eso desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista civil, existen obviamente que acciones que uno puede ejercer. La acción civil por excelencia que tiene una persona para poder exigir materialmente, no desde el punto de vista del delito, sino desde el punto de vista de recuperar el inmueble, es la acción reivindicatoria, que es una acción real, artículo 889 del Código Civil. Desde el punto de vista de las acciones posesorias, también uno puede ejercerlo, el poseedor podría ejercer las acciones posesorias en caso de que se haya turbado la posesión del inmueble, o bien que se haya despojado de la posesión del inmueble, un poseedor. Claro. Y tercero, está lo que son otras figuras como lo que es el precario y el comodato precario, pero son más bien figuras como acciones de protección en favor de la propiedad, ¿ya? Pero propiamente civiles. Perfecto. ¿Y qué hay? ¿Es un mito o realidad de que hay un espacio vacío, yo voy, lo empiezo a habitar en esta casa, pasa cierto tiempo y ya puedo como declarar la mía? ¿Eso es un mito Eso no. o es La una realidad? prescripción está regulada en el artículo 1492, y en Ujú. este caso que tú me estás hablando sería la prescripción adquisitiva, que en realidad la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir el dominio, ¿ya? En este caso por haber poseído la cosa durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los requisitos legales, que en definitiva es haber tenido la posesión de un inmueble, por ejemplo, Claro. durante el lapso que exige la ley de manera pacífica e ininterrumpida. Eso Ah. está establecido en el artículo 1492 y siguiente del Código Civil. En ese caso depende si uno es poseedor regular, que cumple con los requisitos del artículo 702 del Código Civil. Esto es más bien derecho puro, Puro, claro. ¿sí? Que en realidad es estar de buena fe, detentar un justo título y la tradición en caso que se invoque un título tras laticio dominio, y ser poseedor regular da la ventaja que uno puede adquirir por prescripción adquisitiva ordinaria, que en Perfecto. realidad, tratándose de bienes muebles 2 años, tratándose de bienes raíces 5 años. En el caso del poseedor irregular, que le falta alguno de estos requisitos del artículo 702, 10 años de posesión tranquila y pacífica. Y ojo, y siempre la posesión tiene que ser de manera pública. Si no hay publicidad respecto a la posesión, sería oculta y por lo tanto sería vicio si no da derecho para adquirir el dominio. Y aquí viene otra cosa, eso es lo importante, que la posesión tiene que ser útil, en el sentido que tiene que ser una posesión legal y no ilegal. Si yo obtengo por medio de la fuerza la posesión de un inmueble,
es por Claro. medio, lo obtuve por medio ilícito, por lo tanto no puedo adquirir por prescripción adquisitiva. Aun cuando sea un vampiro y tenga 100 años en la propiedad, no puedo adquirir por prescripción adquisitiva. O bien si oculto un bien y Mm. con ello pretendo, mediante el ocultamiento, adquirir el dominio por prescripción adquisitiva, tampoco, porque obviamente que en ese caso hay un ocultamiento y ocultamiento constituye una posesión inútil. Perfecto. O Eso sea es más bien derecho y sí, creo que es un poco complicado, pero se espero tener... sí, se entiende claramente, porque claro, estaba como eso, y por eso te lo preferí preguntar, porque decía, sí, pero existe esta posibilidad, y uno siempre conoce, cumpliendo con los requisitos. claro, Entonces, esta persona que fue, que hizo, que pagó las contribuciones, que mantuvo sí, todo esto, y después dice, sí, en realidad mira este espacio, y se ejecuta lo que tú estás diciendo. efectivamente. Perfecto, claro, pero tiene que ser público y no transgredir ninguno de los Y otros de manera condiciones. pacífica y ininterrumpida, que no se interrumpa la prescripción. Perfecto. No, queda súper claro, ¿no? Yo sé que es como, trato de, si algo no lo sé, te lo voy a preguntar Por pensando supuesto, en el no hay común de la problema. gente, ¿eh? Vamos con otra pregunta. ¿Qué responsabilidad legal tienen las personas cuando se producen estafas en comercio o vía telefónica? ¿Ya? ¿Qué pasa ahí si yo hago eso, ya, o recibo eso? ¿Qué ocurre? ¿Cómo Ya, actuamos aquí ahí? nuevamente hay que separar un poco las Mm. figuras. Por ejemplo, una cosa que generalmente está ocurriendo con mayor frecuencia es el tema de la clonación de tarjetas de Uf, crédito, tarjetas bancarias, sí, etcétera. O bien en el caso de el plagio de la aplicación bancaria, en el sí, cual se pueden extraer obviamente los recursos que uno tiene, por ejemplo, la cuenta corriente, etcétera. sí. Fíjate tú que hoy en día existe la ley de fraude que obliga, en este caso al banco, a pagar dentro del plazo de 5 días hábiles de que se haya producido, obviamente, esta clonación, y siempre que uno lo Lo denuncie, denuncie, ¿ya? sí. Entregar un monto de hasta 35 UF, que es básicamente alrededor de Sí, 1.300.000 más o menos. pesos. Si es más, obviamente, si es mucho más de 35 UF, lo demás se va reembolsando, ¿no es cierto?, 7 hasta 10 días hábiles, Ujú. ¿ya? Eso es lo primero. Y la innovación de esa ley, fíjate tú, que desde el punto de vista de que se presume que la culpa recae en el banco. Es decir, el banco no empleó los medios necesarios para, en este caso, prevenir que se plagiara o se clonara esta Mm, tarjeta o esta aplicación del banco, ya en el que uno tiene generalmente en el celular, y desde ese punto de vista la carga probatoria recae en el banco. Por lo tanto, quien tiene perfecto. la carga de probar que en realidad el negligente o quien en realidad fue culpable de esta clonación recae en el banco probar que fue, en este caso, su cliente. Claro. ¿Ya? Se invierte la prueba en ese caso. Eso desde el punto de vista de la clonación. Desde el punto de vista, por ejemplo, de las estafas telefónicas, estafas por internet, ahí hay que distinguir. Por ejemplo, si estafan comercio, no sé, me imagino, por ejemplo, que uno compra a través de Marketplace, por Claro. ejemplo, de una tienda de retail. En ese caso se aplica lo que es la ley del consumidor, y ahí uno concurre ante el CERNAC, que es el Servicio Nacional del Consumidor. Uno puede ingresar a la página web cernac.cl, ingresar con su clave única y efectuar la denuncia. Como lo que pasó con los gimnasios ahora, que le hicieron pagar las Eh, mensualidades, cerraron y Efectivamente, goodbye. Eso sí. sería, una situación como esa sería la que estamos Pero un ahí poco ya yo creo que se configura más bien, más que eso, se configura un delito de estafa de eventualmente. estafa. ¿Ya? Pero en este caso, Mm. por ejemplo, uno podría acudir ante el CERNAC, Mm. ¿ya? Ahora, tiene que responder la empresa. Si no responde o la respuesta es insatisfactoria, eso te da como requisito para poder demandar ante un juzgado de policía local, por ejemplo, indemnización de perjuicio por incumplimiento a la ley de protección al consumidor. Perfecto. Eso por una parte. Ahora, si eventualmente, como tú me estás comentando, existe un delito que pueda constituir una estafa, que yo estoy comprando algo que realmente no era, Claro. ¿ya? O que realmente, por ejemplo, estaba arrendando un inmueble que realmente no existía, en ese caso ya se configura el delito de estafa, y ahí necesariamente tengo que recurrir a la justicia ordinaria, es decir, ante carabineros, policía de investigaciones o el mismo Ministerio Público, a formular la denuncia. Perfecto. Y ahí, Que son sí, distintas figuras. claro, que uno a veces en el desconocimiento lo mete todo en un saco. Entonces, por eso te lo preguntaba, porque me resonó inmediatamente lo que está pasando. Es decir, muchas de estas tiendas que se declaran en quiebra y pasó y quedaste y queda como una secuela de personas que quedan ahí, ¿ya? Como Pero engañadas. sí, pues fíjate tú que desde el punto de vista del CERNAC yo me he dado cuenta que me ha pasado, porque yo soy muy bueno para denunciar por CERNAC, ¿ya? Que efectivamente a veces hay acuerdos reparatorios donde participa gran parte de los afectados, y desde ese punto de vista yo he visto resultados desde el punto de vista del CERNAC. Entonces no es que
me lo cuenten tercero, lo he vivido yo también. Primera Sí, en persona. primera persona. Entonces ahí también, que creo que el gran mensaje hasta ahora es que en realidad todos los que hacemos esto tenemos que denunciar, si no tenemos ningún respaldo legal Es ante que si eso. tampoco puedo denunciar, tampoco, por ejemplo, después Mm, puedo ejercer acciones para exigir Claro, el cumplimiento de las obligaciones. claro, Como te decía al principio, los contratos son ley para las partes contratantes. Cuando yo, por ejemplo, compro a través de el comercio, hay un vínculo contractual. claro. Por lo tanto, existe la obligación de cumplir con esa parte, tanto por parte del el comprador como también por parte del vendedor. Mm. Y en el caso de la gente que vende, que es como decías tú, yo le compré algo de dudosa reputación y lo estoy vendiendo, ¿en qué lío me puedo meter? Porque también uno ve Es que ahí puede mucho. haber un delito de Sí, receptación y hay que tener cuidado, sí, porque ahí ya se configura un delito de carácter penal. Y ahí por eso siempre la recomendación es adquirir los bienes por comercio formal y no informal. Sin perfecto. perjuicio que hay que entender también que hay gente que no tiene otra vía que trabajar por la vía informal. Claro, sí, sí, conversábamos justamente eso, vino otro invitado que nos hablaba de la necesidad de que se formalice todo eso. Parte también por lo que significa para la persona tener resguardado en términos de salud, de AFP, de un montón de otros elementos. Tengo otra pregunta, Tomás, en relación a lo mismo. ¿Qué ocurre con el no pago de la pensión alimenticia, ya? En el caso que a lo mejor la persona no pueda económicamente o en realidad no quiera pagar, porque tenemos esas dos dinámicas. Yo quiero pagar, pero no tengo el pecunio, o en realidad me hago el loco y no pago. ¿Qué pasa ahí? Porque ha estado en el tapete un poco esa Siempre ha estado en temática. el tapete. Sí, sí, Lo primero que tengo que decir es que el pago de alimentos es una obligación. sí, Mucha gente cree que es un derecho, no, es una obligación por parte, en este caso, del padre o la madre no custodia respecto al hijo. Eso es lo primero, el alimentante tiene la obligación de pagar una vez que se exige el derecho y está establecido de pagar esa obligación de pensión de alimentos. claro. De hecho, es de vital importancia para que, en este caso, el niño pueda desarrollarse o la niña pueda Lógico. desarrollarse de manera adecuada, pueda, obviamente, ir al colegio y pueda desenvolverse en un ambiente sano y seguro. De ahí Claro. que es totalmente necesario. Ahora, el no pago de alimentos ha estado bastante en boga porque resulta que durante la pandemia más bien un catastro que estableció Sí. una millonaria deuda por concepto de pago de alimentos. Y era tan grande que la pregunta fue, ¿existen hoy en día las medidas para Sí. efectivamente hacer cumplir, en este caso, a el alimentante respecto al pago de alimentos, al padre o madre no custodio? Fíjate tú que hasta antes de la pandemia existían y existen hasta el día de hoy ciertas medidas de apremio que uno puede solicitar, como por ejemplo, en este caso podría ser suspensión de la licencia a conducir, por ejemplo, desde el punto de vista de arraigo nacional, incluso arresto nocturno hasta por 15 días, ¿ya? Como medida de apremio. Pero aún así, la ley no ha sido efectiva para que, en este caso, los famosos Claro. papitos corazón paguen, ¿no es cierto?, las obligaciones por concepto de alimentos. Y ello llevó a que durante el 2019, 2020, 2021 hubiera este gran debate que trajo por consecuencia lo que es el registro de deudores de alimentos. Este registro de deudores de alimentos, ante el incumplimiento del pago de alimentos, el juez ordena que en este caso el alimentante ingrese a este registro y ello produce ciertos efectos. Por ejemplo, si en este caso el padre no custodio que no ha pagado alimentos quiere adquirir un crédito, por ejemplo, de consumo, imaginémonos 10 millones de pesos, va a ir al banco. El banco no se lo puede negar porque es un derecho, si es que Claro. cumple con los requisitos. El banco le dice, perfecto, quieres 10 millones de pesos, yo te voy a pasar 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque resulta que está en el registro de alimentos y eso significa que tú tienes una deuda por 7 millones de pesos, tienes que pagar los 7 millones de pesos y estoy obligado por ley a depositar 7 millones de pesos y 3 millones de pesos. Entonces son los que tengo que pasar, sin perjuicio que tienes que pagar los intereses, obviamente por los 10 millones de pesos, ¿ya? Eso lo que hace es, en definitiva, inhibir a estos papitos corazones de pagar Sí. lo que es, o celebrar, en este caso, adquirir créditos, que eso también muchas veces le genera un perjuicio desde el punto de vista de que quieran realizar alguna actividad con estos Sí. dineros que obtienen a través del crédito. Y resguardan al niño, evidentemente, que es lo que tú estabas diciendo, que es Exactamente. el núcleo central. Sí, y lo otro, como segunda medida que también se aplicó durante la pandemia, justamente que si no hay de dónde efectivamente sacar los dineros, uno puede solicitar que se resten de la pensión de los fondos de la AFP del padre o la madre no custodio, ¿ya? Perfecto. Eso desde el punto de vista de, ojo, del padre que no paga Que no- alimentos. claro. ¿Ya? Esto, ojo, uno lo solicita en la misma oficina judicial virtual
uno solicita como titular de estos alimentos, solicita que el juez efectúe una liquidación de la deuda y obviamente si ahí existe esta deuda, este saldo de deuda, uno puede solicitar medidas de premio y en ese caso incluso obviamente que puede ingresar en el registro de deudores de pensión de alimentos. Y cuando una persona no tiene los recursos, por ejemplo, que ha cambiado las condiciones, ¿ya? Porque por ejemplo perdió la pega, lo recomendable inmediatamente, porque ojo, los intereses y obviamente las obligaciones por pensión de alimentos se devengan, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y mi recomendación siempre en ese caso es concurrir ante el Tribunal de Familia competente y solicitar una rebaja de la pensión de alimentos, para lo cual se tiene que acreditar efectivamente que han cambiado las condiciones para el pago de la pensión. Claro. Hay un aforismo jurídico que utilizamos los abogados, que a lo imposible nadie está obligado. Justamente de ese aforismo jurídico es que si obviamente ganaba 10 y termino ganando 0 porque quedé sin pega, no estoy obligado y por lo tanto estoy obligado igual a pagar, pero voy a tener que solicitar una rebaja prudencial del pago de la pensión de alimentos. Eso no significa que a usted lo van a liberar del pago total de los alimentos, porque existe un mínimo legal que uno tiene que pagar igual, y eso también tiene que ver con las condiciones y necesidades que tiene cada niño. ¿Y cuál es ese mínimo? El mínimo depende obviamente de las necesidades de cada niño. Ah, perfecto. Digo, sin perjuicio que hay un mínimo para aquellos que no tienen sueldo, pero para los que tienen obviamente ciertas condiciones, ello va variando. ¿Ya? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un niño que está en un colegio subvencionado que un niño que está en un colegio privado, que tiene unas vacaciones de cierto estilo, que hay que mantener, ojo, la ley lo establece así, no lo establezco yo, establece que hay que mantener, ¿no es cierto?, la posición, por así decirlo, social, así lo establece el Código Civil, respecto al menor. Es duro, entonces, es bien duro. Difiere, sí. Una persona que, por ejemplo, era un médico, que siempre ganó X dinero, no es lo mismo que una persona que tiene otro estilo, otro ingreso. No, pero qué bueno eso que tú dijiste, que en realidad, porque mucha gente reclama, pero no hace esta declaración donde solicitud de rebaja de rebaja ante la tiene condición. Tiene que ir ante el Tribunal de Familia. Como requisito es que primero uno tiene que tener un acta de mediación frustrada. Es el requisito sine qua non para poder presentar esta demanda de rebaja de alimentos. Si realmente las condiciones cambiaron, que efectivamente no está en la misma situación y posición económica para solventar esos alimentos, el juez naturalmente que va a rebajar atendiendo a estas circunstancias, sin perjuicio que uno tiene la carga probatoria de tener que probar y acreditar que efectivamente los ingresos han cambiado y que por lo tanto la situación ha cambiado. Tomás, ¿es obligatorio que tú des esa pensión de alimentos? Porque a lo mejor yo tengo un nivel económico que no me interesa porque terminé muy mal con mi pareja y no quiero, o sea, es que no quiero ni siquiera quiero su plata, ¿ya? Si yo no hago el proceso, no lo obliga al otro, a la contraparte. Exactamente, tiene que estar siempre bajo esa condición. Tiene que estar bajo la condición de que se puede llegar a través, por ejemplo, de un acuerdo, que puede ser mediante una transacción, que es un contrato, la transacción, y luego se aprueba ante el juzgado de familia. Bien puede ser directamente ante los tribunales, en este caso, de justicia, solicitando alimentos, ¿ya? Y lo otro también puede ser de palabra, sin perjuicio que, y aquí viene una recomendación, nunca, en este caso, el papá no custodio o el alimentante pague en mano, porque no hay forma de acreditar y luego, al momento de liquidar la deuda, no va a estar registrada esa plata y por lo tanto esos dineros se van a entender como nunca pagados, ¿ya? Así que ojo con eso. Siempre tiene que ser todo, ojalá por transferencia en la cuenta del Banco del Estado de vista que establece o dispone el propio juez para tal efecto. Y así que un registro explícito que tú fuiste abonando lo que correspondía. Exactamente. Mira qué buen consejo, ¿ah? Ha pasado mucho. Que yo no sabía, yo le pasaba en mano, eso para efectos legales, si no palabra contra palabra, lo que decías tú. Mira, qué buen detalle, ¿eh? Porque a uno se le pueden pasar esas pequeñas cosas, ¿no? Te hago otra pregunta en relación a cosas distintas, ¿ya? ¿Qué ocurre legalmente con el tema de la herencia? Es un gran tema ese, ¿ya? ¿Existe normativa? ¿Existe la herencia acá? ¿Yo puedo dejarle la casa a mi hija? ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Porque uno como que tiene esa visión media gringa del proceso, donde yo le voy a dejar, ella va a heredar esto, y cuando fallece alguien, además de las posesiones efectivas, queda un caos familiar tremendo. A ver si podemos un poco hincarle el diente a eso, Tomás. Fíjate tú, Rodrigo, que aquí obviamente nuevamente hay que distinguir dos figuras que hay en materia de derecho sucesorio, en materia de herencia. Una cosa es la sucesión testada y la otra es la sucesión intestada. La sucesión intestada se produce cuando el causante, quien fallece, no dispuso de un testamento. Y si no dispone de testamento,
la propia ley es quien intenta interpretar la verdadera voluntad del causante, es decir, lo que hubiera querido el causante, que hubiera pasado con sus bienes después de su fallecimiento. Y para ello, el Código Civil establece lo que son los órdenes de sucesión, ¿ya? En los cuales directamente está establecido los órdenes de sucesión, quienes van a suceder, en este caso, al causante. Eso en materia de sucesión intestada. En materia de sucesión testada, que es lo que me estás preguntando, es decir, cuando el causante dispone de un testamento, que el testamento sea solemne, abierto o cerrado, hay que hacerlo recomendable ante notario público con testigos. ¿Tiene validez? Mientras se cumpla con las solemnidades del testamento, conforme a lo que dispone el artículo 999 y siguiente del Código Civil, obviamente que en ese caso va a tener plena validez, ¿ya? Sin perjuicio que las personas en común tienden a pensar que el testamento existe plena libertad de testar. Y eso es un mito y un error garrafal desde mi punto de vista, porque fíjate tú que la libertad plena para testar es bastante limitada y restringida. En realidad la verdadera voluntad de testar es solamente respecto al 25%, un cuarto de la masa hereditaria. Es decir, solamente respecto a un cuarto de la masa hereditaria yo puedo dejarle, por ejemplo, a mi mejor amiga, a mi primo, a un amigo, etcétera, solamente respecto a la cuarta libre disposición, como se denomina, que una cuarta parte de toda la masa hereditaria. Y eso, ojo, que esto es algo que se le olvida a los abogados, los ingenieros no se le olvida, cuidado, porque fíjate tú que en este caso son donaciones por causa de muerte, pero sigue estando bajo la ley de donaciones, y si no hay un vínculo por consanguinidad o afinidad, el pago de impuesto a la herencia va a ser mayor, y eso imputado ¿a qué? En este caso a los bienes, o en este caso con cargo a el patrimonio del causante. Eso por una parte. Ahora, desde el punto de vista de las limitaciones o restricciones para poder testar, fíjate tú que existe lo que es la mitad de todo el patrimonio del causante, corresponde a los denominados legitimarios. ¿Quiénes son llamados legitimarios? Son legitimarios los hijos, sea personalmente o representados por la línea de la descendencia; 2, el cónyuge o conviviente civil sobreviviente; y 3, en este caso, lo que es los ascendientes más próximos, los abuelos, etcétera, en caso, por ejemplo, que no hubieran, en este caso, hijos. ¿Ese cónyuge tiene que tener bajo un régimen legal? O sea, independientemente que sea bajo el régimen de sociedad conyugal, régimen de separación total de bienes, el régimen de participación en los gananciales, da lo mismo el régimen, obviamente que siendo cónyuge sobreviviente, lleva parte de la herencia. Esto aún en contra de la voluntad del causante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me llevo mal con uno de mis hijos, por ejemplo, igualmente tiene derecho a la mitad del patrimonio en este caso mío, salvo que incurriera una causal de indignidad o una causal de desheredamiento, ¿ya? Pero es bastante poco probable. Existen causales, sin perjuicio, que son bastante, por así decirlo, extremas. Ahora bien, y tú me decís, pero falta una cuarta parte, porque ya me había hablado del 75% de la masa hereditaria, pero falta un 25% que se denomina la cuarta de mejora, que solamente tiene por objeto, en este caso, beneficiar o mejorar alguno de los legitimarios. Y si no, por ejemplo, que le dejo por concepto a título de cuarta de mejora en favor de mi cónyuge. Sin perjuicio que si nada digo, ese 25% entra a incrementar o acrecentar el porcentaje de los legitimarios. Por lo tanto, en realidad la única libertad de testar, para que uno lo sepa, es solamente respecto a una cuarta parte de la masa hereditaria de todo el patrimonio del causante. Entonces no es como se pensaba, que yo podía dejarle todo en realidad a mi hijo favorito porque me llevo muy mal con mi pareja, o este amigo es que si hay que distinguir si la pareja es de hecho o es de derecho. ¿Qué significa derecho? Si está regulada, sea conviviente civil, porque si una pareja de hecho no tiene ningún derecho en la masa hereditaria, y por eso nace en este caso lo que es el conviviente civil, ¿ya? Porque justamente la ley 20.830, que estableció lo que es el acuerdo de unión civil, justamente fue a responder a estas situaciones de hecho que también se producían entre personas del mismo sexo, ¿ya? Y que vivían toda la vida, y resulta que después toda la masa hereditaria que habían construido se la llevaba a un sobrino. Por consiguiente, para evitar aquello es que se estableció este acuerdo de unión civil, y fíjate tú que en la actualidad ha ido aumentando la celebración de acuerdos de unión civil, más que desde el punto de vista de la celebración del matrimonio como históricamente fue. ¿Y yo puedo objetar alguna de esas 75% o no es objetable? O sea, uno podría en este caso, a ver, hay que distinguir, en ese caso depende, si se afecta lo que le corresponde a uno de los legitimarios, uno puede solicitar lo que se denominan los acervos imaginarios, eso más bien, más lenguaje más técnico, derecho, claro. ¿sí?
pero uno podría en ese caso objetarlo, o bien desde el punto de vista de efectuar esta imaginariamente para ver si se afecta parte de lo que le corresponde a alguno de los hijos desde el punto de vista de lo legítimo, ¿ya? Y hay que depender si en ese caso beneficia a otro legitimario, un tercero, que uno puede ejercer incluso la acción de inoficiosa donación. Ahora bien, desde el punto de vista de que se afecten los derechos propiamente de los herederos, uno puede ejercer estas acciones y también podría uno eventualmente ver que si en vida, por ejemplo, había una simulación que en realidad se celebró con el objeto de, uno puede ejercer la acción de simulación, ¿ya? Que en realidad lo que va a producir, si se logra acreditar, es que se retrotrae al estado anterior al de la celebración del acto de contrato, porque en realidad lo que busca el legislador siempre es atender a la verdadera voluntad de las partes contratantes y no con el objeto de simular un contrato que realmente no se celebra. Para que se ejecuten todas esas herencias, en el caso del fallecimiento de una persona, tiene que estar siempre digamos, hacer todo este proceso de ¿La posesión la efectiva? posesión efectiva, ¿cierto? Sí, Es una condición, como dices tú, sine sine qua qua non. non, que tiene que realizarse. Sí, existen dos vías. Está en este caso la posesión efectiva que se realiza administrativamente, que se realiza ante el director regional del registro civil cuando no existe un testamento. La sucesión intestada se hace ante el registro civil, uno concurre ante cualquier registro civil. Hoy en día todos los registros civiles son competentes y quien otorga la posesión efectiva rellenando el formulario, que uno lo puede hacer incluso por internet en el registro civil. Registrocivil.cl, Sí. uno puede hacerlo incluso con clave única por parte de alguno de los herederos, puede efectuar por ahí la posesión solicitar la posesión efectiva y la otorga y la concede, en este caso, el director regional de registro civil. Perfecto. Si se dispuso de testamento, la posesión efectiva debe hacerse ante el juez de letras del último domicilio que haya tenido el causante en vida. Perfecto. Y aún con eso, ojo, que una cosa es la posesión efectiva y luego hay que recurrir o concurrir ante el Servicio de Impuesto Interno, que también lo puede hacer de manera online, y en este caso efectuar el pago del el impuesto a la herencia, y si no, te van a otorgar un certificado de exención del pago de impuesto a la herencia. Y solo así uno ya podría disponer de los bienes muebles. Respecto a los bienes inmuebles hay que efectuar la inscripción especial de herencia ante el conservador de bienes raíces respectivo. Sí, no, ese impuesto es bastante... a veces muy alto y aquí se genera a veces muchos problemas. Hay gente que no tiene ¿cómo pagar los eso? recursos para pagarlo y pide créditos para poder pagar ese impuesto a la herencia, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, he conocido casos así que te dejaron hartas cosas y dices, ya mira, tengo todo esto, pero en realidad lo que tengo que pagar para ser yo el dueño de esto me resulta insondable, no tengo cómo tomarlo, entonces es bien complejo. No es como yo te lo dejo, es tuyo, hasta aquí nomás llegamos, ¿no? Tiene un costo asociado. Efectivamente. Sí. Te hago otra pregunta, Tomás, siguiendo un poco con la temática. En relación al caso de las separaciones o divorcios, ¿ya? ¿En qué momento los hijos pueden asumir o participar en estos litigios? Porque también se ha visto mucho eso y uno escucha, ¿no? Que el niño de tal edad, que el niño de otra edad. ¿Qué pasa ahí? ¿En qué momento los hijos pueden tomar partido o tener alguna opinión? Porque uno ve mucho eso que en realidad se transforma como en esta especie del jamón del sándwich, que lo pelotean por un lado, lo pelotean por el otro, lo pasan pésimo y como que no hay ninguna consideración hacia el infante en general, ¿no? Mira, Rodrigo, primero hay que ver el caso particular de la ruptura. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños se ven afectados por esta ruptura desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional, y generalmente nosotros los abogados en materia de familia no exponemos muchas veces a los menores ante los tribunales de justicia, justamente ¿por qué? Porque fíjate tú que en el año 1990 Chile, como tratado internacional que versa sobre derechos humanos, celebró lo que es la convención, o más bien lo que es la Convención de Derechos del Niño, que versa sobre derechos humanos, y el principio basal o rector de la Convención de Derechos del Niño justamente es el principio de interés superior del niño. Perfecto. Atendiendo a este principio de interés superior del niño, generalmente uno lo expone porque podría producirse una doble revictimización desde el punto de vista psicológico, emocional del niño, llevarlo y exponerlo ante un tribunal. Eso por una parte. Por otra parte, fíjate tú que siempre cuando hay ruptura, dependiendo si esta ruptura es amigable o no, el juez va a designar un curador ad litem, que es un tercero, que es un abogado generalmente, ¿ya? Que va a velar, en este caso, no por los intereses ni del padre ni de la madre, sino por los intereses del niño en juicio, que es una tercera parte que aparece por ejemplo, cuando se demanda cuidado personal, relación directa y regular, que es el régimen de visita, etc. Claro. Y desde ese punto de vista,
también la Convención de Derechos del Niño establece otros dos principios que son fundamentales, que es el principio de autonomía progresiva del menor, es decir, a mayor autonomía o mayor edad, mayor autonomía cognitiva del menor, que le permite entonces tomar mayores decisiones. Y como tercer principio que establece la Convención de Derechos del Niño, para poder formular bien la respuesta, está el principio del derecho a ser oído del niño, que eso no se puede obviar. No. Por lo tanto, atendiendo las especiales circunstancias y atendiendo la edad, si el niño, por ejemplo, tiene 14, 15 años, podría ser determinante la opinión del niño, y en ese caso el juez, siempre que las partes así lo aceptaran, que generalmente, como te digo, uno es reacio como abogado Claro. a exponer un menor, porque aquí no atiende, yo no velo solamente por los intereses de mi cliente, velo también por los intereses del menor, Claro. ¿ya? Es que uno generalmente tiende a, en este caso, a no exponerlo. Ahora, si eventualmente el niño quisiera irse con el otro padre o madre, uno puede solicitar, en este caso, que comparezca ante el tribunal, que en ese caso, fíjate tú, que en el año 2017 por ahí, se estableció lo que es la ley de entrevistas de los menores ante tribunales de justicia, y que establece todo un procedimiento estricto para que estos niños puedan, en este caso, comparecer ante los tribunales, que en realidad es una sala especial, que se denomina generalmente como sala Gesell o Gisel, que en realidad tiene todos los elementos para que el niño se sienta cobijado, se sienta seguro, un espacio seguro, tranquilo, y en este caso quien formula la entrevista, que no es una interrogación propiamente tal, sino una entrevista, va a ser generalmente un psicólogo que tiene en este caso las herramientas para poder realizar esta entrevista con el menor. De manera respetuosa. De manera que sea, que se sienta un entorno seguro para poder decir Claro. realmente lo que quiere, sin la presencia obviamente ni de los padres, No. ni de los abogados menos, ni incluso del juez. El juez, si bien otorga directrices a, en este caso, este psicólogo, el psicólogo que esencialmente hace esta entrevista, y esto es grabado, que luego se le puede este material acceder las partes del proceso sin perjuicio que de estricta reserva, porque obviamente que alude, ¿no es cierto?, a derechos del niño, y ahí vela el interés superior de los niños. Y ahí sí puede ser relevante y en definitiva inclinar la balanza lo que diga el menor. Perfecto. Ahora, tú entiendes que si un niño tiene 7 años, lo que diga el menor realmente es bastante, en este caso no es determinante. No. Y también tiene que ver con otras circunstancias. El juez lo que va a evaluar también es si hubo episodios de violencia intrafamiliar, si hay otros contextos que pueden determinar también si el juez puede, en este caso, solicitar o acceder a que el menor, ¿no es cierto?, comparezca ante esta entrevista o no. Esa es potestad del juez, digamos. En realidad sí, también obviamente solicitó a las partes. Perfecto. No, quedó muy claro que era un tema ahí, que es un tema... Y es bastante sensible el tema. Es sensible. Y haciendo como un salto ahí, la otra vez conversábamos nosotros en la universidad, tú me decías que el abogado también tiene que tener esa sensibilidad y tú te hacías como esa reflexión interna. ¿Tú crees que estas nuevas generaciones están con esa sensibilidad ante situaciones así, donde no es solamente aplicar una ley a rajatabla, sino que tengo que como que empatizar? ¿Cómo crees esa día? Yo creo que hoy en día las generaciones desde ese punto de vista sí son más sensibles, en este caso a ver esos aspectos que realmente no solamente aplican la ley. Claro. Generalmente cuando estudia Derecho te enseñan que el juez tiene que aplicar la ley, y efectivamente tiene que aplicar la ley, pero también depende del contexto. Claro. Y siempre doy como ejemplo en clases, por ejemplo en clases de introducción al derecho privado, el juez va a evaluar distinto si una persona, por ejemplo, tenía, en este caso, estudios que permitían configurar una estafa donde hay premeditación, respecto a una persona que no tenía herramientas. Ya al respecto, probablemente, siempre le digo a mis alumnos, la pena que va aparejada a la persona que tenía conocimiento, tenía estudios previos y cometió una estafa, va a ser mayor que en relación a aquella persona que no tenía estudios alguno y lo hizo por astucia. Claro. Eso tiene que ver también con la sensibilidad que tiene el juez para no solamente aplicar la ley, sino aplicar la ley correctamente atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso. Sí, no, que es como importante, porque no es así como un 2 más 2, 4, no es así. Hay la gente piensa eso, y hay ciertas visiones medias sesgadas hacia los abogados en general, así como que estos seres así fríos, congelados, ¿ya? Pero no es así, ¿ya? Y quería ponerlo en el tapete para que lo veamos un poquitito. Vamos a otro caso. En el caso de las personas
que están privadas de razón. ¿Qué condiciones legales impone el poder establecer esta interdicción? Pues también es una gran problemática que uno ve en personas mayores, donde se abusa. Yo que trabajo en discapacidad y lo conversamos, a veces la gente establece a priori, sin ningún tipo de evaluación, este hecho para beneficiarse de plata, recursos. Entonces, ¿qué pasa ahí, Tomás? Mira, ahí existen 2 vías para poder solicitar la interdicción por demencia Ujú, de una persona privada del uso de la razón. Existe un juicio sumario, es por así decirlo, una especie de juicio sumario, que es ujú. mucho más breve que en relación al juicio ordinario, que es el que hoy en día más se utiliza, que en este caso uno tiene el informe obviamente médico que logre acreditar en este caso Esa condición. esta condición de privativo del uso de la razón. Ujú. Generalmente tiene que ser ante el servicio médico legal, ¿ya? Y con ese informe se comparece ante la COMPIN para que elabore un nuevo informe que efectivamente acredite que esta persona está privada del uso de la razón. Con estos 2 documentos yo comparezco ante el registro de discapacidad para que me emitan un certificado de discapacidad Claro. si estoy privado del uso de la razón. Y ya con esos tres documentos, ya yo concurro ante el juez civil de el domicilio, donde se encuentra el domicilio de la persona privada del uso de la razón, y solicito ante el juez, ¿no es cierto?, que se decrete la interdicción por demencia. Fíjate tú que antes de que haya, en este caso, se haya declarado interdicción por demencia, la persona para todos los efectos legales es plenamente capaz. Claro. Por lo tanto, si cumple con los requisitos de la mayoría de edad, ¿no es cierto?, en ese caso sería una persona plenamente capaz, ¿ya? Por lo tanto, todos sus actos producirían plenamente su efecto. Por lo tanto, solicitando esto generalmente se demora entre 3 y 6 meses, dependiendo obviamente lo congestionado o más bien la gran tarea que tenga o la cantidad de causas que tenga el tribunal, que normalmente 3 a 6 meses el juez va a decretar en este caso lo que es la interdicción por demencia. Decretar interdicción por demencia, el juez va a ordenar que obviamente se publique en el diario oficial Claro. y por otra parte, para darle publicidad y por otra parte que se inscriba en el registro de interdicción y prohibiciones de enajenar del conservador de bienes raíces donde tenga el domicilio, en este caso el incapaz. Claro. ¿Para qué? Porque uno dice, ¿pero para qué va a hacer eso? Para efectos de dar publicidad y prevenir a terceros o precaver a terceros que puedan eventualmente celebrar contratos con este incapaz, que uno a Perfecto. veces no tiene conocimiento con quién está celebrando un contrato. Ahora bien, si tiene, por ejemplo, esta persona privada del uso de la razón, tiene, por ejemplo, una propiedad en Arica y otra propiedad en Punta Arenas, también el juez tendrá que ordenar que se inscriban en el registro de interdicción y prohibiciones de enajenar del conservador de bienes raíces de Arica y en el conservador de bienes raíces de Punta Arenas, también para precaver que terceros puedan celebrar contratos con este incapaz. Eso desde el punto de vista del juicio más bien sumario. Ojo que una vez que se decreta la interdicción por demencia para todos los efectos legales, los actos de esta persona son de este absolutamente incapaz, adolecen de nulidad absoluta. Por lo tanto, lo que produce la nulidad es que se va a retrotraer al estado anterior de la celebración del contrato. Perfecto. Porque es un incapaz absoluto. Y el otro juicio ordinario, que es un poquito más largo, obviamente, ¿ya? Y que en ese caso uno acompaña, en este caso, por ejemplo, un certificado médico, tanto de una institución pública, que tiene que ser, ojalá, como digo, el servicio médico legal, y de una institución privada, generalmente, ¿ya? Y solicita hasta el juez, y el juez va a ordenar pericias para poder, en este caso, estar al 100% de ciencia cierta de que efectivamente la persona está privada del uso de la razón. Y la otra pregunta que surge en esto que siempre me preguntan, fíjate tú, Rodrigo, es ¿qué ocurre si la persona ya estaba privada de la razón y celebró un contrato y no era declarada Exacto. interdicto? Fíjate tú que ahí uno puede solicitar ante el juez y lograr acreditar que el momento de haber celebrado el contrato estaba privado del uso de la razón. Pero ahí la carga probatoria la tiene que la lega. Perfecto. Así que ojo con eso. Perfecto. Y te pongo en una situación que me ha pasado mucho. Yo trabajo en el ámbito de salud mental. Entonces ocurre que, no sé, una persona tiene esquizofrenia y esa persona empieza a cometer un montón de actos que transgreden la libertad de los otros, ¿ya? Y la familia se desespera porque él no va a colaborar en nada. ¿Qué pasa en eso? ¿Este proceso necesita necesariamente la participación activa de esta persona incapaz o no requiere? Porque no quiere ir al médico, no quiere absolutamente Ya, nada, quemó la casa del vecino, porque está claro, con una alteración del juicio de la realidad y pasa esa situación, ¿ya? Y que es una problemática que las familias se angustian. ¿Y quién es el responsable? Después me dicen, si él hace algo, yo que soy su tutor soy el responsable, entonces tengo que pagar la Efectivamente. casa del vecino que él quemó. Mira,
A ver, hay varias aristas acá de lo que tú me planteas, Rodrigo. En primer lugar, hay distintos grados de esquizofrenia, tengo entendido, por lo Claro. tanto hay esquizofrenias que con pastillas la persona es plenamente Sí, capaz y totalmente, no tiene totalmente. ninguna en Ningún este caso, requerimiento de eso. requerimiento Claro. o pérdida de la noción y por lo tanto desde ese punto de vista es plenamente capaz. Ahora, los casos más complejos que pudieran ocasionar, aun cuando se negara, uno puede solicitarlo por la vía de la fuerza pública, que incluso en este caso se solicite que esta persona se haga estos peritajes médicos con el objeto de determinarlo. Y en este caso se aplica desde el punto de vista de la responsabilidad extracontractual, ya si se designa un tutor, que hay que designar Claro. un tutor, un representante legal, una persona no puede actuar por sí mismo si está privado del uso de la razón, ya eres responsable, ya, y ahí está la responsabilidad objetiva por hecho ajeno. Por lo tanto, eventualmente si tú no extremaste las medidas para poder, en este caso, cuidar, al menos uno también tiene responsabilidad, o sea, la persona privada del uso de la razón, uno también tiene responsabilidad si en este caso el tutor y custodio de esta persona privada del uso de la razón. Perfecto, perfecto. Sí, que era una temática que aflora mucho dentro de ese ámbito De de hecho, la hay muchos problemas. Ponte tú, tengo mi primo que trabaja en la Seremi de Salud, no de esta región, de Valparaíso, y a veces existen problemáticas respecto a gente que está en situación de calle, está privada Sí, del uso de la razón, exacto. y la pregunta es, ¿quién se hace responsable? Sí, Siempre conversamos de eso con mi primo y fíjate tú que finalmente muchas veces los mismos, en este caso, centros de salud, por ejemplo, un CEFAM, ujú, una persona encargada del CEFAM, a veces se hace cargo de esta sí, persona que en situación de calle, que está privada del uso de la razón, para objetos de que alguien se haga responsable, porque si no es bastante complejo, claro, tiene que aparecer alguien, un tutor. Sí, efectivamente. sí, sí. Nos hemos enfrentado a situaciones como esa, que a veces la persona que estaba ahí dejó su trabajo, cesó el trabajo y la llaman porque ella figuraba como, ¿ya? Y no asume lo que involucra ser tutor de una persona bajo tales condiciones. ¿Mm? Que ojo, trasciende lo mismo respecto a un menor. Los Sí, padres, por regla general, son, en este caso, detentan la patria potestad, representan a los hijos tanto judicial como extrajudicialmente. es ¿Ya? la misma Es lógica. la misma lógica bajo la responsabilidad objetiva por hecho ajeno. Perfecto, perfecto. Vamos con otra. En el caso de los accidentes en vehículos motorizados, ¿ya? ¿Con qué protección legal se cuenta ahí en ese caso, Tomás? Es decir, ¿qué Fí- pasa ahí? ¿Ya? Fíjate tú, Rodrigo, que en ese caso, primero hay varios ámbitos, pero desde el punto de vista de la ley de tránsito exige el SWAP, que es el Sí, seguro claro. obligatorio. Fíjate tú que el seguro obligatorio nadie sabe para qué sirve, pero realmente, Todos lo compramos y lo sí, tenemos ahí guardado. oye, Así. costó 5 lucas, ahora cuesta El- como 9 lucas, claro, subió. buscamos el más barato Sí. y ya. Ya, fíjate tú que el seguro obligatorio automotriz es justamente para reembolsar los gastos médicos que implican un accidente de tránsito independientemente de quien tenga la culpa. Si haya sido por culpa o dolo, Da independientemente de lo ello, mismo. quien en realidad lo que tiene por objeto el seguro obligatorio es reembolsar los gastos médicos que se incurrieron a consecuencia de la colisión y el daño que haya generado respecto a las lesiones que haya generado respecto a las personas. Eso tiene por objeto el seguro obligatorio, independientemente de la situación del choque. Ya. Eso es lo primero. Zanjado eso, entonces hay que determinar si este choque fue desde el punto de vista de una negligencia o realmente ahí configuró un delito. Por ejemplo, si una persona iba en estado de ebriedad Claro. o bajo, ¿no es cierto?, un consumo de estupefacientes bajo la ley 20.000, en ese caso existen algunas leyes que tienden a proteger a la víctima. Está la ley Emilia. Si, Sí. por ejemplo, si yo no asisto, en este caso, a la A la víctima del sí. choque y me voy, me fugo, está la ley de tolerancia cero, que son penas privativas de libertad efectivamente ante, en este caso, un delito configurado de carácter penal. Claro. Pero no solamente está el ámbito penal, ya, sino también está el ámbito civil. ¿Qué pasa si choca un vehículo? ¿Quién responde por los daños de ese vehículo? Claro. Y ahí lo que hay es un caso de responsabilidad extracontractual donde no hay un vínculo previo de contrato, sin perjuicio que el hecho de haber ocasionado daño exige la indemnización de perjuicio. Y en ese caso, en materia de responsabilidad extracontractual, existen varios daños que son de carácter indemnizable. Por ejemplo, si me chocaron el auto, un tercero, ya que por ejemplo se saltó un C al paso. Claro. No es que iba bajo los efectos del alcohol, sino me salté, ¿no es cierto?, un C al paso, o estaba en el celular y colisioné con el auto que estaba delante. En ese caso, Rodrigo, lo que establece la ley es que hay daños que son daño emergente, que el daño efectivamente ocasiona. Por ejemplo, si el auto tuvo un daño que un taller mecánico me señale que sale alrededor de 5 millones de pesos, es el daño emergente indemnizable, que yo puedo Perfecto. solicitar ante
tribunales civiles, o bien si hay un delito penal, puede incluso interponer junto con el delito penal, ya desde el punto de vista, por ejemplo, que conducía bajo el efecto del alcohol. También por cuerda separada se puede tramitar, en este caso en sede penal, lo que es la indemnización de perjuicios, sin perjuicio, que siempre recomiendo que sean tribunal de sede civil. Claro. ¿Ya? Eso, daño emergente. Si, por ejemplo, chocaste un taxista, en este caso hay lucro cesante, lo que deja de percibir a consecuencia del daño en el vehículo. Entonces, no solamente va a tener que pagar el daño emergente, que es el daño patrimonial efectivamente ocasionado al vehículo, lucro cesante, que es lo que dejó de percibir por ese periodo. ¿Cómo se puede acreditar? Fácilmente se puede acreditar a través, por ejemplo, de las cotizaciones, para saber efectivamente lo que ganaba y se saca un promedio. ¿Ya? Y eso también va a tener que indemnizarlo. Y eventualmente, tercero, está lo que es el daño moral, ¿ya? Que es la pena aflictiva que sufre la víctima a consecuencia, por ejemplo, del choque. Y esa es la mayor discusión, porque si bien existen ciertos parámetros, no hay a ciencia cierta una forma de poder determinar lo que es el daño moral. Es más subjetivo. De carácter subjetivo, a diferencia de otros dos que son más bien de carácter objetivo. Esas son las distintas aristas que uno puede ver desde el punto de vista del choque. Eso en caso de que usted no tenga seguro automotriz, no estoy hablando de seguro obligatorio, sino seguro automotriz, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la responsabilidad por hecho tercero, que muchas veces tiene dentro del seguro, la póliza, asesoría para que eventualmente incluso abogados de la misma compañía, ¿no es cierto?, ejerzan las acciones incluso para pedir indemnización de perjuicio tanto por daño emergente, lucro cesante y daño moral. Mira, me acabo de dar cuenta de lo que filmé, Tomás. Hablando de lo que tú me decías, ya. Claro, me decían estas cosas, ¿qué es esto? Ya, claro, aplicada a Google nomás. Vamos con otra, Tomás. ¿Ya? En el caso de las personas que son citadas a declarar, ¿ya? Porque uno siempre escucha, no, me citaron. ¿Es necesario ir a esas citaciones? Porque yo, es decir, con el común de la gente, yo diría que un mínimo de personas concurre a esos procesos. ¿Ya? Mira, tengo esta citación, chao, ya, basura. ¿Ya? Ya, ¿Qué mira, pasa ahí? ¿Qué estamos cometiendo o qué estamos omitiendo, Tomás? fíjate tú que en el caso de la citación a declarar es de carácter obligatorio, ¿ya? Por lo tanto, uno está obligado a comparecer a declarar, ¿ya? Ahora bien, si uno se niega a declarar o simplemente no va a declarar, ¿ya? En este caso el juez puede ordenar por la vía de la fuerza pública, ¿ya?, que a uno lo detengan y lo lleven ante la justicia a declarar, ¿ya? Perfecto. Incluso puede arriesgar pena de multa, ¿ya? Desde ese punto de vista. Sin perjuicio que obviamente que hay personas que están exentas de declarar, en este caso presencialmente, lo pueden hacer por escrito, como el presidente de la República, los ministros de Estado, jueces, ¿Y etc. por alguna condición médica que También puede significar puedo? que tú, que durante la pandemia también se facultaba, porque lo vi personalmente respecto a algunos clientes, que los autorizaban a declarar en ¿Vía este remota? caso, vía remota, escrito, y se enviaba el escrito, ¿no es cierto?, a Perfecto. el correo electrónico, por ejemplo, de la Policía de Investigación, el Ministerio Público, etc. Entonces depende de las circunstancias. Depende de eso. Sí. Pero lo Pero recomendable es... si te citan a declarar, uno tiene que comparecer a declarar. Claro. Y eso, además, uno, ojo, que uno es parte de, en este caso, de la sociedad, y uno también tiene que colaborar con ella. Que es lo que hablábamos antes, de esta sensación Responsabilidad social de también. ser un ente gregario. Obvio. Es una obligación. Es Pues, una somos así. obligación. Uno Sí. no solamente tiene derecho, también tiene obligaciones. Exacto, perfecto. Perfecto. ¿Y con qué mecanismos legales, una temática de todo lo que son las transiciones, se cuenta en el caso de los cambios de nombre o los cambios de sexo? Porque tenemos un montón de chicos y chicas que están transicionando. Sí. Y es una problemática. Nosotros que hacemos clases sabemos que de repente encontramos ahí y decimos, pero ¿cómo? Es un nombre masculino y ella en realidad transicionó a femenino y tengo que nombrarlo por su nombre masculino, pasando a llevar un montón de cosas desde la parte más psicoafectiva. Entonces, ¿con qué contamos ahí? ¿Existe como ya un backup, digamos, en relación a eso, Tomás? Sí, mira, bueno, por una cosa, el cambio de nombre. El cambio de nombre, hay una ley que regula el cambio Sí. de nombre cuando una persona ha sido conocida por más de 5 años, que se denomina posesión notoria, con un nombre distinto al que originalmente tiene, Perfecto. o bien cuando su nombre tiene tintes de denostar a la persona, tiene un nombre que es irrisorio y que puede ser objeto de bullying, uno puede solicitar, en este caso, el cambio de nombre, que solamente, en este caso, se acepta el cambio de nombre por una sola vez. Una Y sola obviamente que hay que acreditar las condiciones para poder solicitar este cambio de nombre. ¿Y en caso de un menor de edad puede hacer eso o puede tener que hacerlo Tiene que, en este caso, tiene que hacerlo obviamente cumpliendo los 18 años, ¿ya?
Y en el caso del cambio de género, Ujú. existe lo que es la ley de cambio de género. La ley de cambio de género te faculta, obviamente, a cambiar el género, ya y con ello el nombre, El nombre, claro. ya, pero también tiene consecuencias desde el punto de vista del matrimonio, porque fíjate tú que una de las causales de término, la última causal de término del matrimonio que se incorporó a la ley de matrimonio civil es justamente el cambio de género. Con la ley de cambio de género Mm. automáticamente se pone término al matrimonio. Ah, perfecto, ¿Ya? Así perfecto, que esa es otra de las consecuencias que tiene obviamente el cambio de género. perfecto. Sí, ¿Ya? Y lo otro bueno, ponte tú, que hemos visto también en clase, es que los alumnos hoy en día ya no existe ninguna discriminación que uno no, ve no. respecto a aquello que uno veía antaño cuando uno hacía clase, uno era estudiante. Sí, súper Hoy en día peyorativo. Sí, ha cambiado mucho eso sí, y gracias a Dios y en buena lid que así sea. sí, sí. No, mira qué interesante, porque tengo mucha población con la cual yo trabajo que se encuentra en esas circunstancias. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso, esos procesos de transición? Y que para ellos es muy importante. ¿Ya? Obvio. Sí, muy importante. Y la última pregunta, Tomás, ya que te hemos estrujado desde todos estos temas, ¿ya? ¿Existen dispositivos municipales o estatales que brinden apoyo legal a las personas, así como a bajo costo, de manera gratuita? Porque todo esto, claro, tiene un valor, pues, evidentemente, si es un trabajo. Y muchas veces la gente dice, es que yo quisiera hacer eso, pero me cuesta tan caro el abogado, ya. Entonces no, mejor lo voy prorroteando, lo tiro, y al final terminan metido en un sumidero de problemas. Entonces... ¿tenemos eso? ¿Existe en Chile esa posibilidad? Sí, Rodrigo, fíjate tú que está primero la Corporación de Asistencia Judicial, Ujú. que la Corporación de Asistencia Judicial está a cargo, ¿no es cierto?, o depende del Ministerio de Justicia, que provee en este caso lo que es asesoría legal gratuita, incluso, ¿no es cierto?, participa de las causas, ¿no es cierto?, Mm, en aquellas personas que respecto a su condición socioeconómica no pueden solventar el pago de un abogado. Generalmente todos los que hemos sido abogados prácticamente hemos trabajado en la caja, porque la práctica exige que uno pueda generalmente estar en la Corporación de Asistencia Judicial, que son 6 meses ya, y más el informe que uno tiene que levantar, al final son 8 meses ya, en la cual no está en esta Corporación de Asistencia Judicial. Cuando egresa, sin perjuicio que, ojo, siempre está bajo el estricto vigilancia, supervigilancia de un abogado perfecto. experto, obviamente, en la materia. ¿Tengo Eso que por una parte. acreditar mi condición de no tener recursos? Sí, Ya, para la Corporación de Asistencia Judicial sí hay que acreditarlo. ok. Eso desde el punto de vista de la Corporación de Asistencia Judicial. Ahora bien, fíjate tú que todas las universidades que tienen la carrera de Derecho tienen clínicas jurídicas que son Mm, estudiantes de cuarto o quinto año que en este caso están en la clínica jurídica de la universidad y que también otorgan, en este caso, ojo, asesoría gratuita a través de la misma universidad, ¿ya? perfecto. Que también está a cargo, ojo, de excelentes Sí, profesionales que son excelentes abogados quienes obviamente en este caso supervigilan las causas, ¿ya? Y también, ojo, que las municipalidades también tienen un departamento muchas veces de departamento legal, no solamente para ellos, sino para beneficio de la población, que también proveen asesoría gratuita por parte de la misma, en este caso, municipalidad. Y además existen las fundaciones para tal efecto, ¿ya? perfecto. Y eso desde el punto de vista de todo ámbito. Ahora, ojo, que desde el punto de vista penal también el Ministerio Público investiga, obviamente, de manera sin, obviamente, ninguna obligación, porque a título gratuito, ya es un órgano que trabaja con el objeto de perseguir, en este caso, delitos de acción penal pública, y por lo tanto, desde ese punto de vista está el Ministerio Público y, por otra parte, respecto a quien comete el delito, está la Defensoría Penal Pública, que también es de carácter gratuito. Perfecto. Así no podemos decir que no Entonces, contamos con recursos. existen, y también hay abogados que trabajan pro bono, y hay fundaciones en virtud del cual, amparados, ¿no es cierto?, bajo el paraguas de ciertas fundaciones, que los abogados también trabajan pro bono. Entonces, hay una serie de, en este caso, alternativas para poder tener una asesoría legal gratuita adecuada. ¿Podemos En ciertos explicar ámbitos. perdón, Tomás, qué significa pro bono? Porque, Porque en definitiva que el abogado trabaja a título gratuito respecto a una causa, muchas perfecto, veces amparado bajo una fundación, que hay perfecto, muchas fundaciones que también otorgan asesoría a través de los abogados que participan de estas fundaciones de manera gratuita. perfecto. Distintas temáticas, eso sí, atendiendo a la fundación, Claro, el dependiendo un objeto de la poco fundación. cuál es el objeto, sí. Sí, No, queda muy claro. Lo importante es que contamos con ese recurso, es decir, no, el término económico no es una limitación para que la gente tenga algún tipo de apoyo legal, ¿ya? Que es lo efectivamente. importante tener eso. Bueno, solo te quiero agradecer, Tomás, ¿ya?
Traté de recopilar toda la información que uno va escuchando un poco. Ya sé que fue un agobio de preguntas, pero te agradezco, creo que fue sumamente claro. Son términos a veces muy específicos. Entonces, gracias por tu tiempo, por tu espacio, por cómo describiste de manera tan clara eso. Así que para nosotros es un gusto y un lujo poder tenerte acá y espero que la gente que nos está viendo aproveche ese tipo de instancias, ¿ya? Así que muchas gracias por venir, ¿ya? Y dejo cordialmente invitado a todos también para que sigan este capítulo. Van a aparecer nuestras redes sociales ahí, no dejen de verlo, ¿ya? Tratamos de dar cabida a algunas preguntas que creemos que son las más generales, seguramente nos quedaron muchas fuera, pero solamente agradecerte. Muchas gracias, Tomás, por estar con nosotros, ¿ya? Nada, muchas gracias a ti por haberme invitado, muchas gracias a todos por haberme invitado. Gracias.